Saludos tecnoadictos, soy José Luis para Cambatonic.com y ya estamos con el noveno vídeo dedicado a la programación en MicroPython con los microcontroladores ESP32. En este vídeo vamos a intentar explicar lo más fácil posible cómo interactuar entre un ESP32 programado en MicroPython y un sensor de temperatura DS18B20. El sensor DS18B20 es un gran conocido para todos aquellos que hemos trabajado con microcontroladores y más concretamente con Arduino. Se utiliza muchísimo, pero para todos aquellos que no sabéis lo que es un sensor de temperatura DS18B20, vamos a comenzar explicando qué es este sensor. El DS18B20 es un sensor de temperatura diseñado por la empresa Dallas Semiconductor, que entrega en su salida el valor de temperatura medido en un formato digital empleando el protocolo OneWire, propietario también de Dallas. Es decir, en un único cable y codificado nos va a enviar la temperatura. Este protocolo utiliza un único pin de datos para el envío y recepción de información, es decir, es bidireccional, lo que ahorra considerablemente la cantidad de conexiones. El DS18B20 tiene una resolución configurable que va de 9 a 12 bits y posee un código o identificador único de 48 bits, que permite la conexión de varios sensores en la misma línea de datos. Las características principales del DS18B20 son que la tensión de alimentación está comprendida entre 3 y 5 voltios, con lo cual lo podemos alimentar con los 3,3 voltios que utilizaremos para hacer trabajar el ESP32. Las temperaturas que son capaces de medir van en un rango de menos 55 grados a más 125 grados Celsius. La resolución de medición se puede configurar entre 9, 10, 11 y 12 bits, lo que tendremos una resolución de 0,5, 0,25, 0,125 o 0,0625 grados Celsius. El tiempo máximo de conversión es de 750 milisegundos. Este es un dato que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con este dispositivo. Utiliza un protocolo llamado OneWire, como os acabo de indicar, y puede ser alimentado desde el pin de datos en un modo que se llama parasitario y que explicaremos más adelante. Y por último, como he dicho antes, posee un único código de identificación de 48 bits, con lo cual podemos identificar claramente cada uno de los dispositivos que tenemos conectados en el bus. Para todos aquellos que no conocen cuál es el conexionado del 18B20, lo voy a explicar ahora. Como digo, el DS18B20 se puede alimentar de dos formas. La primera forma, que vamos a denominar modo normal, que es la de la izquierda de todo, la tensión es suministrada a través de los pines GND, que sería el negativo, y VDD, que sería el positivo. Y necesita una alimentación entre 3 y 5 voltios. La salida sería el pin DQ y necesitamos poner una resistencia pull-up de 4,7K, ese es el valor idóneo, pero puede ser entre 4,7 a 10K. Esta resistencia es fundamental y no va a trabajar si no se la ponemos. Aquí, en el montaje del centro, tenemos lo que se denomina modo parasitario o parasite. Como siempre, mi inglés acojonante. En el montaje denominado parásito, en el que el DS18B20 deriva su alimentación desde el pin DQ, fijaros, el pin de datos debe estar siempre conectado a VDD a través de una resistencia. Esta resistencia carga un pequeño condensador dentro del 18B20, lo que le aporta la alimentación. Con este modo, lo que tenemos es que nos permite ahorrar un cable de alimentación.
con lo cual puede ser importante si tenemos varios sensores conectados a una distancia considerable. Pero también tiene sus inconvenientes. Requiere más corriente a través de la resistencia pull-up y no se recomienda para temperaturas superiores a 100 grados. En este modo, VDD debe estar unido a GND, o sea, a masa. Y aquí, a la derecha, tenéis el montaje de cómo sería conectar varios sensores DS18B20. Como podéis observar, se conectan todos en paralelo y tiene únicamente una resistencia pull-up, lo que lo hace muy fácil de instalar y de trabajar con ellos. Como decíamos, el funcionamiento del sensor DS18B20 está basado en un protocolo creado por Dallas y llamado OneWire. MicroPython nos proporciona de forma intrínseca el control de las librerías OneWire en un módulo llamado de la misma forma. Para poder trabajar con este sensor, lo primero que debemos hacer es cargar el módulo OneWire de la siguiente forma, que es importando dicha librería. A continuación, importamos la clase DS18X20 desde el módulo DS18X20, que como indico ya viene incluido en MicroPython. Esta clase nos proporciona diferentes métodos para poder acceder al DS18B20 y emplea para ello el módulo OneWire que habíamos cargado antes. El constructor de la clase DS18X20 sería, como veis en pantalla. Crearíamos el objeto y llamaríamos al pin OneWire, que es un pin que debe estar dentro de los que nos permite el hardware del ESP32. Aquí y de forma más clara podéis ver lo que sería un ejemplo. Dentro de la clase DSX20 contamos con los siguientes módulos. DS18X20.scan nos permite escanear los dispositivos que tenemos dentro del bus OneWire. Y lo que hace es devolvernos una lista de direcciones de dispositivos. Con ConvertTemp obtenemos las muestras de temperatura para convertir la conversión de unidades de temperatura. Y por último, con ReadTempRun devuelve el valor de temperatura del dispositivo, siendo ROM la dirección del dispositivo que queremos leer. Y ya para terminar vamos a explicar, como hago siempre, un ejemplo. Empezamos cargando todas las librerías, que en este caso son varias. Debemos de cargar la clase pin de la librería machine, debemos de cargar la clase OneWire, la time, la DS18X20 y para hacer una conversión de números ASCII a binarios también vamos a importar la librería binASCII. En esta línea lo que vamos a hacer es asignar un pin a lo que sería la librería OneWire. Y en la siguiente vamos a crear el objeto con el pin que hemos definido y vamos a decirle que es un objeto de la librería DS18X20. Una vez realizado la creación del objeto, vamos a crear un array donde vamos a depositar la lectura de todos los sensores que detectemos utilizando DSScan. Ahora creamos un while through, con lo cual esto se va a estar repitiendo hasta la saciedad. Y lo que hacemos es dsConvertTemp, es decir, llamamos al objeto que hemos creado antes, y esto se debe de realizar siempre antes de la adquisición de datos, si no, nos actualizarían los datos. A continuación, esperamos los 750 milisegundos, que es el tiempo máximo de conversión del dispositivo, o sea, puede tardar menos, pero jamás va a tardar más. Poniendo 750 milisegundos, nos aseguramos de que siempre va a estar terminada la conversión antes de que realicemos la siguiente código de programa. Y ya, como tenemos claro que ha terminado la conversión, creamos un pequeño for para ir recorriendo todo el array e ir imprimiendo los datos en pantalla. Con IDX lo que vamos a tener es el identificador en formato hexadecimal del sensor que hemos leído. Y en temperatura lo que vamos a hacer es leer la temperatura de ese sensor. Por fin imprimimos ambas cosas, el sensor
el código del sensor y su temperatura. Y una vez que ha realizado eso, continuará con los siguientes sensores que hay en el array. Si hay 5 lo hará 5 veces, si hay 2 lo hará 2 veces, si hay 1 lo hará solo una vez, y si no hay ninguno, pues no lo realizará. Como muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, lo que vamos a hacer ahora es probar este ejemplo en nuestro ESP32. Bueno, y aquí tenemos el montaje realizado. Como podéis observar, tengo dos DS18B20 que los tengo conectados en paralelo y mediante una resistencia de 4,7K. La salida la pongo a masa y a su vez también la llevo al pin 4 del ESP32. Es decir, alimento estos dos sensores con los 3,3 voltios que me ofrece el ESP32 y la salida de los dos también en paralelo la pongo a VCC, es decir, el mismo montaje que os enseñé antes. No tiene más. Sensor 1, sensor 2. Vamos a ejecutar ahora el código que también os expliqué antes. Le damos a ejecutar. Bien, y como ya podéis estar viendo en pantalla, nos está indicando la temperatura de cada uno de los sensores que está leyendo junto con su código. De esta forma, si un día queremos hacer un montaje donde leemos un nombre, mediante ese código sabemos perfectamente cuál de ellos está leyendo. Ahora no sabemos cuál sería cuál, pero basta con ponerle una mano para que uno de ellos se caliente y ya sabremos. Fijaros que hay un sensor que está subiendo y el otro queda en 31 grados. Uno está a 31 y otro a 33. Entonces, el código que 28FF, y sería el de este sensor. Mientras que el otro código sería del sensor que no estoy tocando ahora. En el momento que yo suelto, empezará a bajar de nuevo de 34 grados y empezará a caer. Como lleva una temporización de un segundo, tardará un pelín en caer, porque además, como la carcasa es metálica, la inercia es bastante grande. Pero empezará a caer rápidamente. Ya veis que está empezando a bajar la temperatura. Bueno, pues de esta forma tan fácil, con esta conexión tan simple, podemos hacer funcionar el 18B20 con nuestro ESP32 a través de la programación en MicroPython. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, un like será bienvenido. Eso hará que la comunidad siga creciendo y cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Y últimamente, como YouTube con su algoritmo está haciendo que me bajen considerablemente las visualizaciones, te agradecería que me dejarais un comentario también para intentar mitigar esta caída tan brusca que estoy teniendo en las visualizaciones. Sin más que comentar por este vídeo, se despide José Luis de todos vosotros. Hasta los siguientes vídeos. Un saludo, tecnoadictos.